Existe una creencia muy extendida sobre bañar a los gatos que, según varios veterinarios, puede estar dañando activamente la piel de tu gato en lugar de ayudarlo. La mayoría de la gente asume que bañar seguido a su gato es sinónimo de buen cuidado, cuando en realidad podría estar generando el problema contrario. Hoy vamos a repasar todo lo que dice la ciencia y la medicina veterinaria sobre los baños en gatos, por qué la mayoría casi nunca los necesita, cuáles son las excepciones reales, qué tan seguido se recomienda en esos casos, y al final del video te voy a explicar la señal en la piel de tu gato que indica que se está bañando con demasiada frecuencia. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar por completo tu rutina de cuidado. Bienvenido a Mundo Gatitos, el canal donde la ciencia nos ayuda a entender mejor a nuestros gatos, con información basada en fuentes veterinarias reales, no en costumbres o suposiciones. Como te decía, al final vamos a hablar de la señal exacta en la piel y el pelaje que indica que un gato se está bañando de más. Pero para entender por qué esa señal importa, primero necesitamos entender por qué, en la mayoría de los casos, un gato prácticamente no necesita ayuda para mantenerse limpio. Empecemos por lo básico. ¿Cómo funciona su sistema natural de limpieza? ¿Por qué la mayoría de los gatos casi no necesitan bañarse? Los gatos son, posiblemente, uno de los animales más autosuficientes en cuanto a higiene se refiere. Pueden pasar entre el 30 y el 50% de su tiempo despierto simplemente acicalándose, usando su lengua como herramienta principal. Como vimos en otro video de esta serie, la lengua del gato tiene pequeñas estructuras en forma de gancho, hechas de queratina, que funcionan como un peine natural, retirando suciedad y pelo suelto de su cuerpo. Es un sistema de limpieza mecánico, constante, y sorprendentemente eficiente. Pero hay un segundo elemento que muchos dueños desconocen. La saliva felina contiene enzimas que ayudan a mantener el pelaje limpio y a reducir olores de forma natural, casi como un jabón biológico incorporado. Esta combinación, lengua más saliva, es tan efectiva que, según veterinarios especialistas, la mayoría de los gatos sanos que viven en interiores prácticamente nunca requieren la intervención de un baño por parte de su dueño. Es literalmente un sistema de limpieza que la naturaleza ya resolvió, y del que muchas veces interferimos sin necesidad. Pero esto no es lo más interesante todavía, porque si el autoacicalado es tan eficiente, ¿por qué entonces si existen casos donde un gato necesita ayuda? Eso es justo lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuándo sí es necesario un baño? Aunque el autoacicalado es sumamente eficiente, existen situaciones específicas donde sí se recomienda bañar a un gato, y vale la pena conocerlas con claridad. La primera es cuando el gato entra en contacto con algo que su lengua no puede remover por sí sola, sustancias pegajosas, aceitosas o potencialmente tóxicas. En estos casos, un baño puede ser la única forma segura de eliminar ese material antes de que el gato intente lamerse y termine ingiriendo. La segunda situación son ciertas condiciones de piel, como infecciones fúngicas o alergias dermatológicas, donde el veterinario puede recomendar baños medicados con productos específicos, como parte de un tratamiento, no como una rutina de higiene general. La tercera son los gatos con acceso al exterior, mucho más expuestos a tierra, lodo o alérgenos ambientales, que pueden necesitar baños ocasionales que un gato exclusivamente de interior simplemente no requiere. Y la cuarta situación, que sorprende a muchos dueños, son los gatos viejitos u obesos. En estos casos, la movilidad reducida puede dificultar que el gato se acicale correctamente por sí mismo, especialmente en zonas como la espalda baja, y ahí un baño ocasional puede ayudar a mantener su higiene y salud de la piel. 4 situaciones concretas. Nada más. Fuera de eso, tu gato probablemente lo tiene bajo control. Pelo largo versus pelo corto o sin pelo. El tipo de pelaje de tu gato también influye directamente en si necesita ayuda adicional o no. Los gatos de pelo corto suelen ser los más autosuficientes. Su pelaje acumula menos suciedad y grasa, por lo que rara vez necesitan más que el cuidado que ellos mismos se dan. Los de pelo largo, como los persas, requieren un poco más de atención. Pero esa atención no necesariamente significa baños frecuentes, sino cepillado regular, ya que su pelaje es más propenso a enredarse y acumular grasa. El cepillado consistente suele ser suficiente para evitar la necesidad de baños seguidos. Y aquí viene el caso más particular: las razas sin pelo, como el Sphynx. A diferencia de la mayoría de los gatos, los Sphynx sí necesitan baños con cierta regularidad,
porque su piel produce aceites naturales que, sin pelaje que los absorba, se acumulan directamente sobre la piel, lo que puede generar irritación u olor si no se limpia periódicamente. Y aquí es donde se pone mejor, porque ahora que sabemos cuándo sí bañar, hablemos de cuánto es demasiado. La frecuencia recomendada cuando sí se necesita bañar. Cuando un gato sí entra dentro de alguno de los casos que mencionamos, ¿cuál es la frecuencia recomendada? Según el National Cat Groomers Institute of America, cuando se necesita un baño de rutina, cada 4 a 6 semanas suele ser suficiente para la mayoría de los casos. Ese es el rango de referencia más citado por profesionales del cuidado feli. No. Sin embargo, para gatos exclusivamente de interior sin ninguna condición especial, algunos veterinarios señalan que un baño cada varios meses, o incluso solo una vez al año, puede ser más que suficiente, si es que se llega a necesitar en absoluto. Lo importante aquí es entender que no existe un número mágico universal. La frecuencia correcta depende de las circunstancias individuales de cada gato. La alimentación y el pelaje. Algo que pocos dueños conectan con la necesidad de bañar a su gato es la alimentación. Una dieta balanceada, con suficientes ácidos grasos esenciales, contribuye directamente a un pelaje más saludable y brillante, lo cual reduce de forma natural la necesidad de intervención y externa. Un gato bien hidratado y bien alimentado tiende a tener una piel menos propensa a resequedad o exceso de grasa, dos de los factores que más comúnmente llevan a los dueños a considerar un baño. En otras palabras, muchas veces la solución a un pelaje que se ve sucio no está en bañarlo más, sino en revisar que está yendo. Repasemos brevemente lo que llevamos hasta ahora. La mayoría de los gatos, gracias a su acicalado natural, casi nunca necesitan baños. Las excepciones reales incluyen contacto con sustancias difíciles de remover, condiciones de piel, acceso al exterior, movilidad reducida, y razas particulares como el Sphynx. Y cuando sí se necesita, la frecuencia recomendada ronda entre cada 4 a 6 semanas. Pero todavía nos falta la parte más importante de todo este video. ¿Qué pasa si te excedes bañando a tu gato? ¿Y cuál es exactamente la señal que prometí desde el inicio? Sigamos, porque esta es la información que realmente puede cambiar tu rutina. ¿Por qué bañar de más puede ser perjudicial? Aquí es donde entra el dato que abrió este video. Bañar a un gato con más frecuencia de la necesaria puede eliminar los aceites naturales de su piel, aceites que cumplen una función protectora importante. Cuando estos aceites se remueven en exceso, la piel puede volverse reseca, lo que a su vez puede generar picazón e irritación. En algunos casos, esta resequedad puede hacer que la piel sea más vulnerable a infecciones. Esto crea una especie de círculo problemático. El dueño nota que la piel de su gato se ve irritada, asume que necesita limpiarla mejor, lo baña de nuevo, y sin darse cuenta, empeora la resequedad origina. Los veterinarios son enfáticos en que, salvo indicación médica específica, más baños no equivale a mejor higiene. Hay otro factor a considerar, y es el estrés. La gran mayoría de los gatos no disfrutan el contacto con el agua, y un baño mal manejado o demasiado frecuente puede convertirse en una fuente constante de ansiedad. Ese estrés repetido puede afectar el bienestar general del gato más allá de su piel, impactando incluso su comportamiento diario. Así que antes de programar el próximo baño de tu gato por si acaso, vale la pena preguntarte si realmente lo necesita, o si estás a punto de generarle un problema que no tenía. La señal en la piel que indica exceso de resequedad. Y aquí está la señal que prometí al inicio de este video. Si notas que tu gato tiene piel seca, escamosa, con picazón visible, o que se rasca con más frecuencia de lo habitual después de los baños, eso es una indicación bastante clara de que se está bañando con más frecuencia de la que su piel puede tolerar. Otra señal relacionada es la pérdida de brillo natural del pelaje. Un pelaje sano suele tener cierto brillo gracias a los aceites naturales de la piel. Si notas que el pelo de tu gato se ve opaco o reseco después de un periodo de baños frecuentes, es momento de espaciarlos más. Si observas cualquiera de estas señales, lo recomendable es reducir la frecuencia de los baños y, si la irritación persiste, consultar con tu veterinario, ya que en algunos casos puede ser necesario un cambio de champú o un producto humectante específico para pieles sensibles. ¿Cómo bañar a tu gato correctamente? Cuando sí es necesario. Ya que sabemos cuándo sí se necesita un baño, vale la pena repasar brevemente cómo hacerlo de la forma menos estresante posible.
Se recomienda usar un champú formulado específicamente para gatos, nunca productos para humanos ni siquiera para perros, ya que el pH de la piel felina es distinto. También es útil colocar un tapete antideslizante en el lavabo o tina, ya que la sensación de inestabilidad aumenta considerablemente el estrés del gato durante el proceso. Es recomendable jugar con tu gato un poco antes del baño para ayudar a liberar energía y reducir su nivel de estrés general. Otro consejo para el baño de tu gato. Durante el baño, se recomienda evitar mojar directamente la cara, limpiando esa zona con un paño húmedo en lugar de agua directa, y nunca introducir agua o champú en los oídos. Estos pequeños detalles marcan una gran diferencia en qué tan traumática o tranquila resulta la experiencia para tu gato. Después del baño, es normal notar algo más de caída de pelo en las primeras 24 a 48 horas. Esto es completamente normal y se puede controlar cepillando a tu gato. Mantenerlo en un ambiente cálido hasta que esté completamente seco también ayuda a reducir el estrés post-baño. Mitos comunes sobre bañar gatos. Continuemos con algunos mitos que vale la pena desmentir. El primero, un gato con mal olor necesita más baños de rutina. En realidad, un olor persistente que no mejora con el acicalado normal suele ser señal de que algo más está pasando, como un problema dental, una infección o una condición de piel, y merece una revisión veterinaria antes que un baño. El segundo mito, todos los gatos odian el agua por naturaleza. Si bien la mayoría prefiere evitarla, esto tiene más que ver con falta de exposición temprana que con un rechazo biológico absoluto. Algunos gatos, especialmente si se acostumbran desde pequeños, pueden tolerar e incluso disfrutar cierto contacto con el agua. El tercer mito, quizás el más importante de todo este video, bañar seguido es sinónimo de un gato más limpio y saludable. Como ya vimos, es exactamente lo contrario en la mayoría de los casos. El exceso de baños puede generar más problemas de piel de los que resuelve. El cuarto mito, puedes usar tu propio champú para bañar a tu gato si te quedas sin el suyo. La piel de los felinos tiene un pH muy diferente al de los humanos. Usar productos para personas, incluso los de bebé, destruye su barrera ácida natural, provocando resequedad extrema, picazón y dejándolos vulnerables a infecciones por bacterias u hongos. El quinto mito, bañar al gato es la única solución efectiva para eliminar las pulgas. Si bien el agua y el jabón pueden ahogar a las pulgas adultas que están sobre el animal en ese momento, el baño no tiene efecto residual. Los huevos y larvas en el ambiente volverán a contagiarlo de inmediato, por lo que los pipetas o comprimidos veterinarios siguen siendo indispensables. Y para cerrar, el sexto mito, después del baño, es obligatorio secarlos con secador de cabello para que no se resfríen. El ruido fuerte y el aire caliente directo suelen estresar al gato mucho más que el baño mismo, además de que puedes quemar su piel sensible. Una buena sesión de secado con toallas secas en una habitación cálida y sin corrientes de aire suele ser suficiente y mucho menos traumática. Repasemos todo lo que vimos hoy. La mayoría de los gatos, gracias a su acicalado natural, casi nunca necesitan baños. Las excepciones reales son contacto con sustancias difíciles de remover, condiciones de piel específicas, acceso al exterior, movilidad reducida, y razas sin pelo como el Sphynx. Cuando sí se necesita, la frecuencia recomendada suele ser cada 4 a 6 semanas. Y bañar de más puede resecar la piel, generar irritación, y aumentar el estrés de tu gato, en lugar de mejorar su higiene. La clave está en observar a tu gato, no en seguir una rutina fija sin razón. Si este video te ayudó a entender mejor el cuidado de tu gato, suscríbete a Mundo Gatitos. Cada semana subimos contenido nuevo, siempre basado en estudios y fuentes veterinarias reales, sobre la salud y el comportamiento de los gatos. Si te interesó todo esto sobre el cuidado e higiene de tu gato, no te puedes perder nuestro video sobre si es normal que tu gato vomite bolas de pelo, donde hablamos de otra señal relacionada con su acicalado natural que todo dueño debería conocer. Lo encuentras aquí mismo en el canal, dentro de la serie Salud. Y si todavía te quedan dudas sobre el cuidado de tu gato, déjalas en los comentarios. Muchas veces las siguientes ideas de video salen directamente de las preguntas de esta comunidad. Recuerda, no se trata de bañar más, se trata de bañar bien y solo cuando realmente se necesita. Tu gato ya viene equipado con un sistema de limpieza sorprendentemente eficiente, y respetar ese proceso natural es, muchas veces, la mejor forma de cuidar.
Nos vemos en el próximo video de la serie Salud de Mundo Gatitos, donde seguiremos desmintiendo mitos y compartiendo información real, basada en ciencia, para que cuides mejor a tu compañero felino. Gracias por llegar hasta aquí.